Muy buenas chicas y chicos y bienvenidos a clase de biología. Seguimos con el tema de la salud y la enfermedad. Y hoy vamos a ver lo que son las enfermedades infecciosas, ¿vale? Entonces, vamos allá. A ver, una enfermedad infecciosa en general es aquella que está causada por un organismo patógeno, ¿vale? Patógeno lo que viene a significar es que genera enfermedad, ¿vale? Eso no sé si lo he explicado ya. Patógeno, geno sabéis que viene de génesis, de inicio, que algo que provoca algo, ¿vale? Y patos en griego significa enfermedad, por eso patológico, no se me ocurre ninguno más, pero patógeno es que provoca una enfermedad, ¿vale? Bueno, dicho esto, ¿qué tipos de organismos pueden provocar una enfermedad? Pues en general son los que se llaman los agentes patógenos, ¿vale? Y ahí los clasificamos según qué tipo de organismos son, ¿vale? Entonces, un agente patógeno, puede ser varios tipos de organismo. Puede ser una bacteria, ¿vale? Por ejemplo, la enfermedad de la pulmonía está producida por una bacteria, ¿vale? Luego tenemos también otro tipo de agente patógeno, que seguro que es el que más suena, es un virus, ¿no? El virus, como el SIDA, está producido por un virus, la gripe está producida por un virus, ¿vale? El COVID está producido por un virus, ¿vale? Luego tenemos también, bueno, la diferencia entre bacteria y virus es que la bacteria es un procariota, ¿vale? Procariota. Y bueno, el virus ni siquiera es un ser vivo estrictamente porque la función de reproducción no la puede hacer por sí mismo. Entonces es un agente patógeno, pero no es un ser vivo como tal, porque no hace las funciones vitales. Bacteria, virus, también podríamos tener enfermedades producidas por hongos, ¿vale? Como por ejemplo el pie de atleta está producido por un hongo, o la sarna también está producida por un hongo, ¿vale? Y ya por último tenemos los protozoos, ¿vale? Hongos y protozoos, los dos son eucariotas, ¿vale? Eucariotas. Lo que pasa es que tienen una estructura diferente porque los hongos tienen una pared celular, ¿vale? Y los protozoos no tienen pared celular. Y además los protozoos se suelen mover en células, son casi todos, bueno, son todos unicelulares y tienen cilios y flagelos que les permiten moverse libremente, ¿vale? Una enfermedad producida por los protozoos pues son la malaria, la enfermedad del sueño, hay muchísimas enfermedades, ¿vale? Producidas por protozoos, ¿vale? Eso es un agente patógeno, ¿vale? Luego, estos agentes patógenos se pueden transmitir a las personas por diferentes vías, ¿vale? Una de las vías, a ver, aquí, vías de transmisión, ¿vale? Son las formas por las que estos agentes patógenos pueden entrar en nuestro organismo, ¿vale? Y producir la enfermedad, transmisión. A veces ocurre que entran y no producen la enfermedad, pero ya veremos eso por qué puede ocurrir, ¿vale? Una de las vías es vía cutánea, ¿vale? Cutánea es de la piel, ¿vale? Por ejemplo, si al hacerte un corte, eso es normalmente, ¿vale? La barrera, sabéis que es la primera, la piel, perdón, es la primera barrera de entrada para los organismos patógenos. Entonces, cuando nos hacemos un corte, esa barrera se rompe y entonces puede dar lugar a la entrada de microorganismos. Es lo que pasa cuando te cortas y se infecta la herida. Ahí lo que está pasando es que han entrado bacterias, si tienes suerte, que han producido, porque si entra alguno de los otros suele ser peor. Las bacterias producen una infección y entonces se da una reacción, ¿vale? Que ya veremos también. ¿Vale? Otra vía de entrada es vía respiratoria. La vía respiratoria quiere decir que inspiras, al inspirar, inspiras alguno de estos agentes. Esta vía es más frecuente para bacterias y virus, ¿vale? En hongos y protozoos, al ser eucariotas, son más grandes y es más raro que se pueda producir un contagio por vía respiratoria, ¿vale?
Otra posible vía de transmisión sería la digestiva, ¿vale? Digestiva es que ingieres el microorganismo de alguna manera. Esta, por ejemplo, sí que es más frecuente con protozoos, ¿vale? O con parásitos que no hemos incluido aquí, pero que también pueden producir enfermedades, ¿vale? Que son agentes patógenos que son macro pluricelulares, ¿vale? No son microscópicos. Que los voy a añadir, de hecho, porque no sé por qué no los hemos puesto aquí. A ver, no. Este. ¿Vale? Que serían parásitos en general. Que esto aquí entran muchísimos, ¿vale? Ahí hay muchos. Por ejemplo, la tenia, ¿vale? La enfermedad que produce la solitaria, que se llama, que es como una especie de gusano que entra y se reproduce en el intestino, ¿vale? Bueno, y la última vía de transmisión, que sería la genital, ¿vale? Que esta es la vía de transmisión de la mayoría de enfermedades de transmisión sexual, ¿vale? Pues la sífilis, gonorrea, muchísimas, ¿vale? Vías de transmisión. Cutánea, respiratoria, digestiva y genital, ¿vale? Estas son las maneras por las que un agente patógeno puede entrar en nuestro organismo, ¿vale? Y luego vamos a ver, así muy por encima, bueno, otro tipo de vocabulario, ¿vale? Digamos, el recorrido que puede hacer un patógeno, ¿vale? A lo largo de su vida, ¿vale? Recorrido. ¿Vale? Entonces, aquí, a ver. Ahí, vale. Bueno, el recorrido empieza obviamente con el agente en sí, ¿vale? Que puede ser, ya hemos visto, cualquiera de estos, ¿vale? El agente normalmente está viviendo, ¿vale? Habita en un lugar, ¿vale? Y eso es la fuente, ¿vale? La fuente es el sitio en el que el agente patógeno está viviendo, ¿vale? O sí, en el que está, ¿vale? Y aquí distinguimos dos tipos de fuente. Una que es el reservorio, ¿vale? El reservorio puede ser un organismo que esté infectado con ese agente patógeno, ¿vale? Que de hecho es lo más frecuente, aunque también podría ser, sobre todo con parásitos, con seres que son pluricelulares, puede ser que el reservorio sea una charca, por ejemplo, o un río, ¿vale? Entonces el reservorio es el lugar donde el agente se reproduce, ¿vale? Lugar donde, por eso digo que con mucha frecuencia el reservorio es un organismo, ¿vale? No sé escribir todavía y hablar a la vez. Se reproduce. Vale. En el caso de los virus, por ejemplo, ese reservorio sí o sí va a ser un organismo que esté infectado. ¿Por qué? Porque los virus no pueden reproducirse si no es dentro del organismo que infecta. Por eso los virus infectan a otros organismos, ¿vale? Los pobres pues no pueden hacer otra cosa, es su forma de vivir, ¿vale? Entonces, vale, el reservorio y el ambiente es un concepto un poco así más abstracto, viene a ser los lugares donde el organismo puede vivir, pero no reproducirse, ¿vale? Por ejemplo, una bacteria, su ambiente puede ser la tierra, ¿vale? Por ejemplo, la bacteria que produce el tétanos puede vivir en la tierra, pero se reproduce en un organismo, ¿vale? Entonces su ambiente puede ser subterráneo, pero el reservorio será un ser vivo, ¿vale? Muy bien. Agente fuente, ¿vale? Esa fuente, la mayoría de veces de por sí no es el lugar donde te contagias, ¿vale? Sino que la enfermedad puede transmitirse mediante un vector, ¿vale? Un vector es otro organismo distinto, que no es el agente patógeno, sino que es otro organismo que lleva el agente patógeno hasta el organismo que va a invadir, ¿vale? Entonces el vector es otro organismo que transmite el agente,
¿vale? Un caso así muy claro, mite a la gente, ¿vale? Un caso así muy claro es el del mosquito Anófeles, que es muy famoso, desgraciadamente. El mosquito Anófeles es un mosquito, ¿vale?, que transmite la malaria, ¿vale? Entonces, el mosquito pica a una persona que es un reservorio, ¿vale? Al picar a esa persona, que chupa su sangre, y como esta persona es un reservorio, la sangre de esa persona contiene agente patógeno. Cuando el mosquito pica, saca agente patógeno junto con la sangre de esa persona, y si luego pica a otra persona que no estaba infectada, el agente patógeno que vivía en el reservorio pasa del mosquito a la persona que pasa a estar infectada, ¿vale? Porque el patógeno que ha chupado, digamos, del reservorio pasa ahora a la persona que no estaba infectada, ¿vale? Eso pasa, por ejemplo, con la malaria, pasa con la enfermedad del sueño, pasa con muchos virus también, ¿vale? Que la enfermedad se transmite por medio de vectores, ¿vale? Entonces el vector es el mosquito, el reservorio es la persona que está infectada y este es, pues, ahora voy a ver quién es. Ese de ahí se llama hospedador, ¿vale? O huésped. Según dónde lo iréis huésped o dirán hospedador, ¿vale? El huésped es organismo que pasa a estar infectado, que se infecta, ¿vale? Y en el cual el parásito, el patógeno, empieza a reproducirse, ¿vale? El huésped normalmente pasa a convertirse también en reservorio, ¿vale? Entonces este de aquí ahora pasará a ser un huésped, ¿vale? Aquí normalmente se llama, cuando una persona está infectada pero no tiene síntomas de la enfermedad, se habla de reservorio, ¿vale? Porque si no es un huésped normal, ¿vale? Y también puede pasar que el reservorio sea otro organismo que no sea una persona y que por eso no sufra la enfermedad. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con muchas enfermedades que se llaman zoonóticas, ¿vale? Que el reservorio es un animal, por ejemplo, un murciélago, que no manifiesta la enfermedad, y entonces un vector que pica a ese murciélago, en este caso, por ejemplo, luego pica a una persona y entonces ese patógeno da el salto de murciélago, en este caso, de animal cualquiera, a persona. Normalmente, cuanto más parecido sea el organismo, el reservorio, al huésped, más fácil es que se produzca ese salto. Si, por ejemplo, fuera una lagartija el reservorio, pues sería difícil que ese virus diera el salto, o ese patógeno cualquiera diera el salto a una persona, porque la lagartija es bastante distinta de una persona, ¿vale? Pero puede pasar también. De hecho, con el virus del SIDA se está investigando si el reservorio inicial, bueno, se sabe que el reservorio inicial era un chimpancé, era un simio, y entonces se está estudiando a ver el salto ese, cómo fue que pasó, ¿vale? Os lo apunto por aquí porque he dicho una palabra rara, es zoonóticas, ¿vale? Son enfermedades que saltan de un organismo a otro, ¿vale? A otra especie, de una especie a otra. En nuestro caso, de un animal a nosotros, ¿vale? Salto de agente de una especie a otra. O a la nuestra. ¿Vale? Ay, qué apuro me ha quedado esto. Muy bien, pues... Ah, una última cosa. Muy fácil, que seguro que ya tenéis en mente. ¿Vale? La diferencia entre... Me he quedado sin espacio, pero bueno.
endemia, endemia, epidemia y pandemia, ¿vale? Endemia es, o endemismo, una enfermedad que está latente, digamos, en un territorio determinado y que no sale de ahí, ¿vale? Se llama epidemia cuando una endemia, una enfermedad endémica, de repente se transmite dentro de los límites en los que normalmente está, el número de contagios sube mucho, ¿vale? Eso es una epidemia. Y una pandemia es cuando ese número de contagios pasa a muchos territorios ya distintos, ¿vale? Endemia, eso para que lo tengamos claro. Epidemia y pandemia, ¿vale? Pandemia, a ver, normalmente es cuando salta pues, de un continente a otro, por ejemplo. A partir de que va de un continente a otro ya se considera pandemia, ¿vale? O cuando ya nos afecta a nosotros se considera pandemia, ¿vale? Pero bueno, pues eso es todo por hoy. ¿Dudas, preguntas, cuestiones? En clase. Chao.